En este video quiero compartir con ustedes un recorrido por la historia del arte desde sus orígenes en la prehistoria hasta llegar al modernismo. Mi nombre es Joana Gijón, como mi docente es Hugo Mortos Calle Forres y mi proyecto habla sobre la historia del arte. Como primer punto tenemos lo que es el índice de los contenidos de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el arte prehistórico, el arte egipcio, el arte griego y romano, el arte medieval, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el impresionismo y el postimpresionismo. Como último tenemos lo que es el modernismo. Como primer punto tenemos lo que es el arte prehistórico, que comenzó a partir de 40.000 millones a 3.000 millones de años antes de Cristo. Este representa la vida cotidiana de los primeros humanos. Se destacan en las pinturas rupestres y en las esculturas pequeñas. Se dice que el arte ha acompañado al ser humano desde sus primeros pasos en la prehistoria. El arte surgió como una forma de comunicación y también de magia o ritual. Las pinturas rupestres eran como las de las Altamiras, que representaban animales y escenas de caza, mientras que las esculturas como las Venus de Wallingford simbolizan la fertilidad y la vida. Como ejemplo tenemos que no hay un artista conocido, así que se desconoce. La obra serían las pinturas del Altamira, la fecha de 36.000 a.C. La técnica de esta es la pintura rupestre y el periodo es el arte prehistórico. Como segundo tenemos al arte egipcio, que comenzó a partir de los 3.100 a 30 millones antes de Cristo. El arte egipcio estaba ligado a la religión y a la vida. Con el paso del tiempo, esto se llegó al arte egipcio, donde se dice que todo estaba profundamente ligado a la religión y a la vida después de la muerte. Las pirámides, los templos, las esculturas y la famosa máscara de Tutankamón muestran la grandeza de sus faraones, considerados casi dioses en la tierra. Como podemos observar aquí, se pueden ver las pirámides, las pinturas de cada una de ellas. Un ejemplo de este sería también asimismo, el artista se lo desconoce, la obra sería la Esfinge de Giza en la fecha de 2500 a.C. La técnica es la escultura en piedra y el periodo es en el arte egipcio. Como tercero tenemos el arte griego y romano, que comenzó a partir del 900 a.C. a 476 después de Cristo. Este se dice que buscaba la perfección y la belleza ideal del cuerpo humano. Los griegos crearon esculturas llenas de proporción, equilibrio, y su influencia pasó a Roma. El arte romano se dice que fue más práctico y monumental, con construcciones como es el Coliseo y los retratos realistas de sus emprendedores. Como un ejemplo de este tenemos el artista Fidias de la obra de Atenea de Partenos. La fecha fue de 438 a.C. La técnica de esta es la escultura en mármol. El periodo de esta es el arte griego. Después de esta tenemos lo que es el arte medieval, que surgió a partir de los 476 a 1400 años. Tras la caída de Roma, surgió este arte, que es el arte medieval, un arte al servicio de la fe. Se dice que en este periodo ellos buscaban transmitir mensajes religiosos, sobre todo a un pueblo que no sabía ni escribir ni leer. Así, los vitrales, murales y tapices de las iglesias contaban las historias bíblicas de manera simbólica. Un ejemplo de este, también el artista es desconocido, de la obra de tapiz de Bayeux en la fecha de 1070 años, y la técnica sería el bordado sobre tela. El periodo de esto es el periodo del arte medieval. Después de esta tenemos el Renacimiento, que comenzó a partir del año 1400 a 1600.
Se dice que hubo un renacer del hombre de la cultura clásica. Los artistas volvieron a estudiar la anatomía, las perspectivas y la naturaleza. Obras como La Última Cena de Leonardo da Vinci o David de Miguel Ángel muestran cómo el ser humano volvió a ser el centro del arte. Como un ejemplo de esta tenemos al artista que es Leonardo da Vinci, cual hizo la obra de La Última Cena en la fecha de 1495 a 1498. La técnica de esta es la pintura mural, que fue hecha en el periodo del Renacimiento. Después de esta surgió el barroco, que comenzó a partir de 1600 a 1750. Después de esta, como ya dije, llegó el barroco, un estilo que se dice que buscaba emocionar y sorprender con movimiento dramático y contraste de luz y sombra. Caravaggio y Bernini, por ejemplo, crearon las obras llenas de intensidad que parecían casi cobrar vida. En esta había más drama emotivo y se destacaba el movimiento y la decoración de la pintura, de la escultura y la arquitectura. Un ejemplo tenemos el artista Bernini, la obra Éxtasis de Santa Teresa, en la fecha de 1646 a 1652. La técnica de esta es la escultura en mármol y el periodo es de barroco. Después de esta, en el siglo después de 1750 a 1085, tenemos el neoclasicismo. Se dice que este retomó la seriedad y la sobriedad del mundo clásico. Sin embargo, pronto apareció el romanticismo, que se dice que puso las emociones y la libertad por encima de las reglas. Goya es uno de sus grandes exponentes con cuadros que transmiten dolor, miedo y pasión. Como podemos ver aquí, un ejemplo es el artista Francisco Goya, que habla sobre el romanticismo. La obra fue el 3 de mayo de 1808 en la fecha de 1814. La técnica era de óleo sobre lienzo. El periodo de esta es el romanticismo. Después de esta se habla sobre el impresionismo y el postimpresionismo. El arte cambió a partir del tiempo, en 1860 a 1900. El arte cambió, que se dice que en cambio, intentaba atrapar la luz y el instante fugaz con pinceladas rápidas, como la impresión Sol naciente de Monet. Luego de esta comenzó el postimpresionismo, que fue más personal, más expresivo, como es uno de estos el artista de Van Gogh con La Noche Estrellada. Ellos mostraron no solo la realidad, sino también sentimientos más profundos en cada una de sus pinturas. Como un ejemplo, podemos ver aquí el artista Van Gogh, que está La Noche Estrellada, que fue en la fecha 1889, con la técnica de óleo sobre lienzo. El periodo de esta es el postimpresionismo, y otra el del impresionismo del artista Claude Monet, la obra de impresión del Sol naciente, que fue en la fecha 1872, asimismo con la misma técnica y con el periodo del impresionismo. Como última tenemos y finalmente el modernismo, que llegó y se dice que rompió con las tradiciones antiguas para buscar nuevas formas de expresión. Picasso, como una de las señoritas de Avignon, abrió el camino del cubismo, mientras Klimt con el beso, que combinó con la sensualidad y el ornamento. Este periodo marca el inicio del arte moderno y la libertad total del artista. Así se dice que la historia del arte es, en realidad, la historia misma de la humanidad, porque en cada época de los artistas dejaron plasmada su manera de ver el mundo. La historia del arte no solo refleja la historia, sino también la cultura y los sentimientos de los humanos a largo tiempo. Muchas gracias.